60 quedan en prisión. Elizardo Sánchez lleva décadas denunciando la situación carcelaria. No oculta su preocupación por el endurecimiento del régimen desde 2003. Cuba nunca fue un país de prisiones y prisioneros. Hacia el año 58, o sea, justo cuando llegó este gobierno al poder, en el país existían 14 prisiones y varios miles de prisioneros por delitos comunes en su totalidad. Y es aquí que ahora, al presente, hay más de 200 prisiones y campos de prisioneros, con un total de entre 80.000 y 100.000, o sea, tal vez la cifra más alta del planeta. De ellos, hemos documentado en este momento 333 casos de presos por motivos políticos. De ellos, 80 son prisioneros de conciencia adoptados por Amnistía Internacional, que es también la cifra más alta del planeta. ¿El gobierno reconoce estas cifras? Las rechaza, pero en general prefiere no referirse a ello. O sea, dicen, es una exageración, tal, pero el gobierno de Cuba no ofrece cifras respecto al sistema carcelario a nadie. De los 75 disidentes apresados en 2003, la mayoría pertenecen al Movimiento Cristiano de Liberación. Su líder, Osvaldo Payá, es el promotor del Proyecto Varela, un modelo de transición pacífica y democrática por el que también recibió el premio Sájarov. Pienso que el régimen se comporta con una psicología de régimen agotado, donde toda la preocupación, todos los programas van dirigidos a perpetuar el poder en este estilo totalitario. De distinto grupo opositor y de orientación es Marta Beatriz Roque, también detenida en 2003, pero en libertad provisional por razones de salud. Es dirigente de la Asamblea para la Reconstrucción de la Sociedad Civil, el otro grupo más numeroso de la oposición, con 3.000 militantes y presencia en todo el país. El discurso del 26 de julio se abrió la bandera, como decimos nosotros, para que se pudiera hostigar físicamente a la disidencia. Y a partir de este discurso han habido más de 60 actos de repudio. Actos de repudio en diferentes provincias, en diferentes lugares, donde incluso se le dan golpes a los disidentes. No a la violencia. ¡Ese es un descarado! ¡No a la violencia! El disidente Manuel Cuesta Murúa, joven socialdemócrata de la nueva generación, nos asegura que la persecución oficial, discontinua y no sistemática, no es la única razón de la debilidad de la oposición. Lo que ha prevalecido ha sido la personalización del conflicto político. Un segundo factor tiene que ver con el dichoso dilema en que nos encontramos frente a los Estados Unidos. Era un dilema geopolítico que pesa en la realidad cubana y frente al cual no todos los sectores más visibles de la oposición han tenido la misma posición. En tercer lugar, creo que la falta de sentido de lo político ha hecho primar las plataformas maximalistas. En este país hay personas que están en esa situación, que por lo que sea, no entienden, no están de acuerdo y tienen derecho a pensar y a hacer así, y nuestro propósito debe ser garantizarles su espacio y que incorporarlos, digamos. Pero el problema está en que este país, España no, pero este país sí, es objeto desde hace medio siglo de un plan de una potencia extranjera de organizar, de fabricar gente que aparezcan como que son discrepantes, ¿cómo lo dicen? Disidentes. O sea, crear, como dice un delicioso documento del año 59 norteamericano, fabricar una oposición. Así no, papacito, así no, así no, así no, así no, así no, papacito. El último episodio conflictivo entre Cuba y los Estados Unidos se escenificó a finales de enero. La Oficina de Intereses, la SINA, aprovechó el aniversario de Martin Luther King para proyectar anuncios luminosos en la fachada del edificio. Las 26 frases de Luther King y preceptos de la Declaración Universal de Derechos Humanos que desfilan por esa pantalla son
groseramente ultrajados por el gobierno torturador, escúchelo bien, señor jefe de la Oficina de Intereses, son groseramente ultrajados todos los días, podríamos añadir, por el gobierno torturador, asesino y genocida de Estados Unidos. Fidel Castro convocó una marcha cívica de protesta contra Estados Unidos. Centenares de miles de personas desfilaron por el malecón. ¡El comandante en jefe! ¡Que nunca abandona su pueblo! La crisis de los carteles coincidía con la revisión de la situación penal en Estados Unidos del terrorista Posada Carriles, un cubano exiliado, agente de la CIA y autor confeso de numerosos actos criminales, entre ellos la colocación de una bomba en un avión cubano hace 30 años. La protección de Estados Unidos ha evitado la extradición de este terrorista. Sin embargo, a pesar de la tensión ambiental, nadie cree que pueda desatarse una crisis grave. Washington ha querido siempre fomentar el exilio cubano. Después de la huida masiva de 1980 por el puerto del Mariel y de la crisis de los balseros en 1994, ambos gobiernos suscribieron un acuerdo por el cual cada año 20.000 cubanos pueden obtener visa para los Estados Unidos, el llamado bombo. Ahora la administración Bush está revisando su política y, paradójicamente, está poniendo obstáculos a los cubanos emigrados. En el caso de los cubanos, son el único grupo en los Estados Unidos que tiene limitaciones puestas por este gobierno, no ya para lo que puedan enviar, sino para cuando puedan viajar a su país de origen. Y encima de eso se le ocurrió a Bush redefinir el concepto de familia. Ya los tíos no son parientes, ni los primos, ni los cuñados, ni el padrastro, en fin, una cosa totalmente absurda. El pulso más llamativo entre La Habana y Washington es el llamado caso de los 5 héroes, 5 miembros de los servicios de inteligencia de Cuba que fueron apresados en Estados Unidos cuando investigaban las actuaciones de grupos extremistas y terroristas del exilio. La mujer y la madre de 2 de los condenados nos contaron las peripecias del caso. Después de un veredicto de los 3 jueces de Atlanta que revisaron el proceso y que definieron que se anulaban las sentencias y que habría que hacer un juicio fuera de Miami por no constituir un juicio justo. Eso nos da, por supuesto, que una esperanza mayor. Eloy Gutiérrez Menoyo estuvo 20 años en las cárceles cubanas, a pesar de haber sido uno de los veteranos de la revolución y compañero de armas de Castro. Yo te diría que el gobierno norteamericano respecto a Cuba mantiene una política totalmente errónea. Es una política de un embargo que la comunidad internacional se manifiesta abiertamente en Naciones Unidas contra el embargo, y el gobierno de Estados Unidos no acaba de entender que precisamente la vía de confrontación es la que le interesa a Castro. La administración Bush ha actualizado hace poco su política hacia Cuba. Su diseño de una supuesta transición ha sido definido como un auténtico programa de ocupación por observadores independientes. Cuba no es una amenaza. Y le conviene al gobierno de Estados Unidos y a ese establishment militar que, como todos sabemos, está muy ocupado en otras regiones del mundo, le conviene que Cuba esté en estos momentos más o menos como está. Pero todo parece fiado al después de Castro, y de eso se resienten hasta los sectores del exilio más próximos a Washington.